lo que va a pasar en el Senado. Dijeron, ellos no le tienen que pedir nada a ningún senador peronista. Saben lo que tiene la ley, cuánto perjudica al laburante. Lo que sí tratarán de hablar con los senadores de las otras provincias que no son del tinte peronista. Los dialoguistas, ¿no? Los que... Sí, el PRO, la UCR... Sí, hacemos consenso federal, digo, sobre todo esos sectores que hoy, digamos, ayer le votaron al oficialismo esta ley en la Cámara de Diputados y que van a intentar, obviamente, convencer de que estos dos proyectos de ley es en contra de los trabajadores. Esto es lo que está hoy planteando la CGT. También dijeron que van a hablar con los gobernadores. Recordemos que el Senado es el que tiene representación en las provincias y fluye mucho lo que puedan digitar los gobernadores de sus distritos a sus propios legisladores. Por eso es que también van a incluir en este diálogo, que les queda muy poco tiempo, porque el Gobierno Nacional tiene previsto el próximo lunes comenzar el tratamiento en comisión, ¿sí? Llevarlo la misma semana próxima al recinto, ¿sí? Para que antes del 25 de mayo ya esté aprobado ambos proyectos de ley, ¿no? Y se llegue al Pacto de Mayo que se va a firmar en la provincia de Córdoba. Y ahí, Pampa, hay un dato político que lo comentábamos recién con los chicos de acá en la mesa. ¿Cómo le marca la cancha Pablo Moyano a los 33 senadores peronistas? Dice, con ellos no tenemos nada, ellos saben lo que tienen que hacer. Digo esto porque hay ahí dando vueltas la posibilidad de que algún o algunos senadores terminen acompañando el proyecto de ley. Se le está marcando la cancha y no saquen los pies de plato. No me quiero poner bíblico, pero 33 era la edad de Cristo. Algún Judas capaz que aparece, ¿eh? No. No me quiero poner bíblico. Y están en duda esos 33 también, porque hay muchas provincias que votaron en diputados a favor del proyecto de ley, que tienen representación en el Senado y que son peronistas. ¿Se acuerdan ¿sí? cuando se criticaba a Cristina Fernández de Kirchner por el látigo y la billetera? Bueno, acá está de nuevo. Julio, le quiero preguntar por esta CGT, porque sacando a los trabajadores que hoy están llenando aquí a la zona de San Telmo, con esta marcha por el Día del Trabajador, da la sensación que la gente común, el hombre y la mujer de a pie, dejó de creerles o de darles importancia, teniendo en cuenta y diciendo siempre que durante 4 años, donde no se estuvo bien, ellos durmieron una siesta eterna y que ahora se despiertan. Eso es cierto, pero esta CGT tiene más vigencia y coherencia que el partido. El partido ha desaparecido de la acción. Cuando ellos confían en los senadores, están apostando a una accionar que no lo va a hacer la política. La estructura política no está reuniendo a los gobernadores, no está reuniendo a los senadores. Entonces queda como los gobernadores como alternativa. La Argentina tiene una debilidad de partidos políticos brutales. Y en esa situación esta CGT tiene más vigencia que los partidos. Ayer hablábamos con Ernesto sobre la falta de liderazgo del peronismo. Hablamos de peronismo, de Unión por la Patria, todo lo que se acerca al peronismo. ¿Quién es hoy él o la referente? ¿Sigue siendo Cristina? ¿Quedó Massa, que es del Frente Renovador? La Argentina no tiene liderazgo en nada. Nosotros no tenemos políticos rescatables o respetables. Esto que tiene Uruguay, que tiene Brasil, aunque se peleen, pero los tiene, que tiene Chile. No lo tenemos nosotros. El radicalismo está en disolución o está conflictuado, el peronismo, ni hablemos. Y lo que queda, el PRO está dando vuelta a ver si se abraza a Milei o no. Y el mismo Milei, porque la ley de ayer, la pregunta que te dejaba, era un avance en la democracia. Pero la pregunta que tenemos todos, por este camino de empobrecimiento, ¿hay salida? ¿Hay rebote? ¿Hay brotes verdes? Y esta pregunta no tiene respuesta ni en los economistas liberales. Sumamos a Cintia Benzón, que es abogada laboralista. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Le pregunto porque ayer uno de los capítulos más importantes y más comentados tienen que ver, o tuvo que ver, con el capítulo laboral y esta reforma que se está planteando. Obviamente la CGT dice que van por los derechos de los trabajadores. ¿Usted como laboralista lo ve así? Sí, absolutamente.
Digamos, bajo el título rimbombante de modernización laboral o promoción del empleo registrado, lo que se encubre en realidad es un abaratamiento del despido. Digamos, cuando uno analiza el articulado y lo que se dijo, por otro lado, desde los defensores de este proyecto, que es, bueno, las leyes son viejas, tenemos altísimos índices de desempleo, es necesario generar empleo, por supuesto que coincidimos con esos objetivos. Lo que pasa es que lo que se propone en este proyecto de ley no tiene nada que ver con los objetivos que se buscan. Esto ya se intentó hacer en Argentina en los 90 y fracasó. En realidad, atender a la necesidad de generar empleo tiene que ver con condiciones macroeconómicas, con el crecimiento de la actividad, con políticas públicas, con cuestiones de políticas de empleo concretamente. O sea, vamos hacia un abaratamiento del despido, hacia un despido libre, y lo peor es que no hay suficiente debate en el Congreso donde se diga esto con nombre y apellido. Vamos a decir, un datito, mirá. La desocupación en 1990, que era una tragedia, digamos, recordemos que era 1990, ¿no? Un país que estaba cruzando su segunda hiper, la primera fue en el 89 y la segunda fue en el 90. La desocupación en el 90... A ver, yo tengo la cuca abierta, chicos, por eso yo no escucho nada. Néstor, porque recién Ernesto no lo podemos escuchar. Aprovecho con Julio. Julio, ayer se le dio un golpe al laburante común, con ganancias, con el cambio de monotributo, con todo lo que el capítulo laboral indica. Ayer había una mezcla entre mejoras necesarias y exageraciones desmesuradas. Y eso es lo que estaba ayer presente. No logramos. Hubo un avance porque debatió el Congreso. Ahora, el resultado, como dice la doctora, es demasiado duro y no es ese el tema central de la improductividad argentina. Por eso yo insisto en esto, el ajuste lo sufrimos todos, pero el resultado es, cuando uno lo escucha a Carlos Rodríguez, a Ricardo López Murphy, digamos, a estos personajes liberales, decir que lo de Milei no funciona, a vos te asusta, porque es un debate en el seno del liberalismo, donde el resto de las fuerzas están un poco afuera, ¿resto o no? Sí, bueno, es lo que yo contaba recién, mirá, hay un tema ahí, Julio estaba recordando, que es esto, la desocupación en 1990 era del 7%, estaba la Argentina acusando la segunda hiper, la primera fue en el 89 y la segunda en el 90, 7%. Después vinieron 1991, flexibilización laboral, la reforma del Estado, 1996, varias leyes de flexibilización. En el 96 se deshomologaron los convenios. En el 98 hubo otra flexibilización laboral. Y en el 2000, ustedes lo recordarán, la famosa ley Banelco. Entre el 90 y el 2001, la desocupación pasó del 7% con 4 reformas a 21,5%. O sea que evidentemente no es nada más la legislación laboral la que crea o la que impide que se desarrolle el empleo. Igual, digo, el panorama era muy distinto, o sea, si bien ahora parecería ser que vamos camino a los 90, digo, era muy distinto en 2001 el país que en el 90, digo, más allá de los tipos de reforma que fueron haciendo. ¿Sabes lo que me impacta, Nati? Que muchos economistas, algunos son amigos, muchos economistas que están cerca del presidente Javier Milei que lo aconsejan. ¿Todavía te tiene bloqueado? Sí, me tiene bloqueado. Sabe que le tengo aprecio, pero no importa. El que bloquea no lo desbloquea nunca más. No, por eso. Sabe que le tengo aprecio. Lo que digo es, muchos economistas que rodean al presidente y que le hablan y que hablan con el presidente, saben que hoy en el mundo la legislación no crea empleo. El mundo nosotros estamos discutiendo cosas del siglo XX cuando estamos en el XXI. Mirá, yo hace poco estuve, lo repito siempre, hace poco estuve en Londres. En Londres no hay más gente que te atienda en los negocios. Digo esto por el sector servicio, que es el único sector que creció fuerte en los últimos 10 años en la Argentina. Sí. Son máquinas. No hay nadie más. Máquinas. Vos vas a un lugar... Es un autoservicio. Es un autoservicio todo. No hay cajeros, no hay nada. El resto, no hay país que no sea proteccionista, no se inventó. Claro, es verdad, tal cual. No existe, ni China, ni Estados Unidos, ni Europa. Tampoco estamos en Europa acá. No, más allá de lo que digan las legislaciones internacionales.
20 años Sí, pero eso no- atrasados. exactamente, por eso que 20 no años estamos en atrasados. Europa, muchachos. Pero vamos Siempre, a- claro, vamos siempre ahí. es relativo, porque vos no tenés el nivel que tiene Europa ahora, porque tenés un atraso tecnológico muy fuerte. Pero hay Hoy una- es más barato contratar a una persona que comprar una máquina Pero $1 millón pará, de dólares. también hay un reacomodo de lo laboral y está la doctora Sí. para preguntarle también. Porque, por ejemplo, hace 10 años era impensado hablar de una cabina de peaje sin un muchacho o una muchacha que te cobrara. Cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, hace 20 años está. Y hoy convive, digo eso, la tecnología con el PAS, por ejemplo, en una cabina de peaje, con el muchacho que todavía te cobra. ¿Es diferente o es difícil pensar en que conviva la tecnología con el laburante? No, para nada. En realidad eso es un propósito que debe proponerse el Estado, que ya viene desde los 90, porque incluso en la ley 24013 se dice que el Estado es el responsable de fomentar la inversión, de fomentar la capacitación tecnológica. Nada de eso se hizo. En realidad, clara muestra de que no es lo que importa generar empleo, es que todo este ejército de desempleados que han quedado expulsados de los organismos públicos no están siendo atendidos por el Estado ni por políticas públicas de incorporación al ámbito privado. Entonces decir que por un lado lo que se quiere es generar empleo justamente para incorporar a esa cantidad enorme de personas excluidas de muchísimos años, porque esto es estructural, al empleo privado sin ninguna política que lo fomente, la verdad que queda muy en evidencia qué pretende esta ley, a quién se beneficia. Lo que Pampa. pasa es que el gobierno lo que dice es que la dinamización de la actividad económica, la posibilidad de que el privado contrate va a hacer que ese empleado despedido sea absorbido por el sector privado y que es parte de una dinámica. Sí, pero, Pampa, mirá, hay un tema que está negando gran parte del espectro de la Libertad Avanza, que es esta. Libertad Avanza nació y digamos, nació y se hizo popular en un periodo de pandemia en la Argentina. Sí. O sea, esta es la realidad. La pandemia fue el experimento a cielo abierto más grande de la humanidad en toda su historia. Porque todo el mundo se encerró. Antes, durante las pandemias, se encerraba una parte del mundo y otra quedaba abierta. Bueno, en ese momento, la pandemia... Y esto fue crucial, digo, esto el A teléfono, eso el voy, telefonito. pará, pero para eso voy, a eso voy. La nueva tecnología. En la pandemia, ¿algo dejó de funcionar? No. Bien. Si algo dejó de funcionar, significó que en el experimento a cielo abierto que fue la pandemia, es que hay muchos trabajos que se pueden hacer vía remota. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Bueno, aún hoy hay Sí, malestar, muchísimo malestar en laburantes de oficinas que los hacen ir a trabajar a la Exacto. oficina. Porque dicen, si yo desde mi casa te puedo trabajar igual o mejor. Pero vos sos un hombre que conoce bien los expedientes policiales, el Pero- derecho. ¿Algo se paró en la justicia por la Pero pandemia? hay un Nada. tema No, que mejoró. no estamos tocando, que es la concentración económica. Sí. En la Argentina la concentración hace que los kioscos sean cadena. Claro. O sea que Es cierto. las panaderías, las carnicerías, o sea, el poder se quedó con todo lo rentable y no le dejó al ciudadano el derecho a administrar un kiosco. Sí, es terrible. Y esa concentración, yo le decía a Macri, cada farmacia que avanza Pharmacity es un clase media que degradase en clase baja. Esa concentración está destruyendo la sociedad y no la tenemos en cuenta, porque el banco no le da crédito al pequeño y al mediano, se lo da el grande. Se quedó el banco, el grande y la miseria del resto. Julio, vos decías que este capítulo laboral tiene algunas cuestiones que son positivas y ahora se lo voy a preguntar también a la doctora. Para vos, ¿cuáles son? No, para mí el tema positivo es debatir lo laboral. La doctora va a estar de acuerdo en esto. Ahora, lo hace dogmáticamente. Si cualquiera de nosotros, yo tengo una estructura productiva de toda la vida, son 5 empleados, cualquiera de nosotros ligó un juicio injusto. Pero no es este el tema central. La concentración, que es el tema de fondo, esa no se toca. Y esa no se resuelve con la ley laboral. Cintia, ¿hay cuestiones positivas de este capítulo laboral? Lamentablemente no. Por eso la ¿Por qué indignación. entonces nos venden que esto va a hacer que seamos Disney de repente? No, no creo que nos vendan que esto va a ser Disney. No, es Lo una que forma de decir, digo, Perdón, que sí, vamos no. a salir de
del pantano, como dijo, y vamos a emerger. Bueno, yo creo que es una falacia y que cualquiera que lea un poquito de historia y de estos procesos que comentaba recién el compañero, es evidente que la reactivación económica genera empleo y no las leyes laborales, no quitar las multas. Digamos, esto tiene que ver con otra intencionalidad, que es básicamente, y esto se dijo explícitamente, quitarle el miedo de contratar a los empleadores. Como si por perder el miedo salieran todos a contratar o todos a registrar a sus trabajadores. El miedo no es parte de una obligación estatal, digamos, esto tendrá que verlo cada uno cómo lo resuelve. Los juicios laborales se hacen porque hay un incumplimiento patronal previo. Yo disiento, con Julio Bárbaro, con todo respeto, en que cualquiera ha ligado un juicio injusto. Hay un juez que analiza el reclamo y que dice si se cumplió o no se cumplió la ley y entonces condena a que se cumpla. Pero no hay una industria del juicio acá en Argentina. Bueno, este es un concepto que también caló muy fuerte en la opinión pública a partir de alguna queja del sector empresario diciendo las pymes quiebran por culpa de los juicios laborales. Yo no digo que no se atienda a la necesidad de las pequeñas empresas que ahora se ven ahogadas por las nuevas disposiciones, por el DNU, por los aumentos de tarifas, por la falta de acceso al crédito. Digamos, que el Estado tenga que intervenir para que esas empresas no quiebren, no tengo ninguna duda. El tema es cómo, con qué alcance y a costa de qué. Decir que porque una persona que tiene 2 empleados en un kiosco, si tiene un juicio laboral por haberlo tenido sin registración, quiebra, ahí hay un delito, la evasión previsional. ¿Vamos a legitimar el delito o vamos a ver cómo ayudamos a ese pequeño empresario para que pueda seguir adelante con su emprendimiento sin violar la ley? Eso no se discute. Bueno, según la ley de base ya no hay más un delito ahí. ¿Cómo, perdón? Según la ley de la media, la va a ser un colaborador, ¿no? Claro, no hay más un bueno, delito. Aparece esta figura del trabajador autónomo con colaboradores y es muy gracioso porque primero habilita el fraude. Dice, claro, bueno, cualquier empresa puede despedir libremente y decirle a los despedidos, agrúpense de a 5, que yo a su vez hago con ustedes contratos civiles y ustedes me prestan los mismos servicios que prestaban cuando estaban dentro de la empresa. Y lo gracioso es el último párrafo de este articulado de la ley bases que dice, está prohibido fragmentar. No hay sanción. Entonces, si no hay sanción, la prohibición no tiene ninguna consecuencia. Y esto es lo que va a ocurrir porque, de hecho, todas las figuras fraudulentas que han sido diseñadas para evadir aparecen legitimadas en este proyecto. Pero lo que usted nos está diciendo es que ahora es más, que si se sanciona la ley, va a ser más conveniente tener un trabajador en negro que en relación de dependencia. Al derogar las llamadas multas, que en realidad son indemnizaciones de la 2403, la 25, todas las leyes que vinieron en los años posteriores a los 90, justamente para promover el empleo registrado, para condenar la evasión y sobre todo también para proteger a la persona que trabajó 10 años sin registración y un día, por decisión patronal, se queda en la calle. Esa persona durante ese tiempo no tuvo obra social, no tuvo probablemente aguinaldo y vacaciones, no tuvo un recibo de sueldo, no tuvo estabilidad y tampoco tuvo inserción en el sindicato que le corresponde por su actividad. Esas multas vienen a reparar ese daño. Nadie habla de los daños a las personas trabajadoras. Las personas trabajadoras son la mayoría de la sociedad. Vamos a atender el reclamo de las grandes corporaciones y no vamos a atender a los excluidos. Pero bueno, no esto ya de por sí me parece... la Argentina tiene una restricción. Digo, el gobierno tiene una restricción, porque muchas veces se habla de restricción económica, que se llama como restricción presupuestaria, ¿no? El famoso no hay plata del presidente tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Dice, yo tengo una restricción que es la restricción presupuestaria, no tengo plata, por lo tanto hay un montón de cosas que no puedo hacer. Bien, pero también hay una restricción que quizás sea más importante que la restricción presupuestaria, y le pregunto, ¿qué es la restricción constitucional? Todos estos actos van a terminar en grandes y múltiples litigios, ¿o estoy equivocado? Te contesto a lo primero. Esta ley trae un desfinanciamiento del sistema de seguridad social. Dice, si usted registra, no importa el tiempo que tuvo gente sin registración, le vamos a perdonar todo. Por lo tanto, todo lo que debía ingresar al sistema para pagar las jubilaciones y las pensiones no va a entrar. Con lo cual, lo de no hay plata es no hay plata y no nos importa seguir generando condiciones para que sigamos sin tener plata. Y el segundo corsé, que bueno, para los técnicos es clarísimo, que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales que Argentina ratificó. En materia de regulación
laborales no se pueden quitar derechos. Cualquier quita de derechos es ilegal. Y seguramente esto va a generar acciones judiciales que van a llegar a los despachos de los jueces y como han hecho con los amparos contra el DNU 70, dirán, no se puede hacer esto porque va en contra de todo el paradigma de derechos humanos que Argentina ratificó y que están por encima de estas leyes que hoy están queriendo sancionar. Julio, da la sensación que el gobierno es improvisado en algunos temas. Porque armar una ley tan importante, no teniendo en cuenta esto que dice la doctora, que es plausible de llegar a un despacho de un juez para decir esto es inconstitucional, da esa sensación. De entrada, Samsay, que no es de izquierda, dijo el DNU es Inconstitucional. inconstitucional. Ahora, el tema de la gran pregunta es por qué la oposición dejó de tener protagonismo, fue a tal derrota electoral y tiene tal atomización en su seno. Porque esta es la pregunta que a nosotros nos queda pendiente. Los mismos gobernadores, cuando la CGT te dice vamos a hablar, vuelvo a decir, no está el partido que lo haga. Y entonces hay una debilidad de la oposición y terminamos que se pelean Milei con los liberales, digamos, más amplios. Serían Rodríguez, López Murphy, Kachanowski. Entonces, la presencia de la oposición no tiene hoy voces importantes, no la tuvo en la discusión del DNU, no había un discurso nuestro rescatable, ¿o no? Sí, lo que dice Julio, y te lo pregunto esto, Julio, esa ausencia de liderazgo, ¿es porque el liderazgo de Cristina se está apagando, evidentemente, lo podemos ver todos, o porque es nada más se explica por esto, o porque todavía no hay un acuerdo entre, por ejemplo, los gobernadores, que es donde podría salir un nuevo liderazgo? Los gobernadores son los únicos desde los cuales puede salir, pero el tema central es que el autoritarismo no deja crecer los diferentes y la política la hacen los sublevados, no los alcahuetes. Si vos coleccionás alcahuetes no te sale uno para el futuro. Entonces, es así. Entonces, los obsecuentes no sirven para... Ahora, los gobernadores son la expectativa de la política del futuro. Quiero meterme en el capítulo de los jubilados y vamos a aprovechar que está Tami con nosotros, Tamara Besares, para empezar a dejar alguna consultita, si estás en tu casa, si querés preguntarle a Tami qué va a pasar con tu jubilación o en qué situación quedás a partir de esta media sanción y posible sanción del Senado, 116176-5692. 116176-5692. Ahí vamos a empezar a consultarle a Tamara todo lo que tengas vos para preguntarle. Se me fue Tamara Báez, tanto elegante en la cabeza. Pero vamos a pedirle alimentos a elegante. Exactamente, también le podemos pedir. Sobre esta cuestión de los jubilados, Julio, lo que quieren hacer con esta ley bases, por ejemplo, tema moratorias. 1 de cada 10 mujeres recién se va a poder jubilar. Hay cosas que son lógicas, pero el debate central, después vos subiste la nafta 5 veces y las jubilaciones nunca. Y a partir de hoy, 5% más. Entonces, el debate de estas mejorías o discusiones o adaptaciones no es lo central. Lo central es que este gobierno definió la concentración económica y no tenemos oposición alternativa. Esta es la crisis en la cual se encuentra la Argentina. Y entonces, el rebote, el brote verde, la salida del túnel es lo que nosotros no vemos y casi nadie te augura. Vamos a ir, vení, pásate también, a ver si... Ahí está. Así empezamos a responder algunas preguntas. También, si quieren hacer alguna pregunta a la doctora, especialista en Derecho Laboral, obviamente se puede hacer.